Este programa es presentado por Nuevo Sol Estudios. Bienvenidos a EBTV, hoy 1 de mayo del 2026, en este espacio elgocho.com, y hoy es 1 de mayo, un día de celebración de los comunistas, y tristemente es un día que celebran los países de corte socialista hoy en el mundo entero. Y en Venezuela se celebraba históricamente porque era el día de las reivindicaciones salariales y era el día donde la gente iba a marchar. Y de hecho, en el grueso de los contratos colectivos, tanto de corporaciones privadas como públicas, había una cláusula del 1 de mayo que decía que los trabajadores no irían a trabajar, que el día sería remunerado y que además los trabajadores tenían que ir a la marcha del desfile del Día del Trabajador. Los que estaban en Caracas iban a marchar en Caracas y así en todas las ciudades del país. Pero además, dentro de la cláusula del 1 de mayo estaba previsto la elaboración de unas franelas distintivas de la corporación para que los empleados y los obreros fueran debidamente uniformados y entonces se viera la marcha a todo color. Eso venía en la contratación colectiva, eso no era voluntario. Pero además de eso, entonces, un día como hoy, 1 de mayo, vemos que sale el resultado del anuncio con un chorro de babas que hizo la huérfana ayer, donde se burla de los venezolanos, agarran un poco de talco revuelto con todo y se lo tiran en la cara, a los ojos a la gente, diciendo que vamos a pagar un término infame que se llama el ingreso mínimo integral, que sube a $240, que antes era 190. Pero además de eso, de lo que están subiendo son $50. Pero $50 al cambio que ponen estos infelices ladrones en el Banco Central. Entonces ellos hoy agarran y dicen, bueno, hoy el dólar está a 520, bueno, y paga 520. Pero además hay que recordar que en el momento que pagan, de una vez se devalúa el 30% esos bolívares. Pero además de eso, entonces vemos que pareciera que los únicos que tienen iniciativas en el juego político venezolano es el gobierno del presidente Trump y estos bandidos del equipo de la huérfana. Porque la única propuesta que estamos viendo por parte de aquellos de las fuerzas democráticas desplazadas, que somos la mayoría, es pedir un calendario electoral. Y yo digo, no hay más que ofrecer. Por ejemplo, fíjese esta perla. El señor Trump y el gobierno de los Estados Unidos, desde el año 2020, me acuerdo yo que en una rueda de prensa le presentaron el indictment, las acusaciones en tribunales federales a Nicola, al parrillero de Barinas, al conde del Furrial, al Pollo, a Cleaver, a Pedro Luis, a Miquel y al capitán Rodríguez. Todos esos peluches salieron con una recompensa sobre sus personas, y ese era uno de los alicientes de aquellas personas que procedieron a participar en entregar información para la captura de estos ángeles de Dios. Y fíjense que hoy vemos una declaración de Catherine Herridge, donde hay unos individuos que participaron con los Delta, indicándoles toda la información del búnker de Nicola, y están reclamando dónde están sus $50 millones. Pero
están por cobrar. Entonces uno dice, pero si el gobierno americano se puede ayudar ofreciendo dinero para la captura de unos delincuentes, la pregunta es, ¿por qué quienes quieren representarnos a nosotros no agarran y dentro de su oferta comprometen parte del dinero de la República como recompensa por la captura de estos ángeles de Dios? Porque yo digo, pero ya va, entonces sí se pueden sacar 50 millones de dólares del erario público para pagar los soldados, los abogados del señor Pollack para la defensa de este par de batracios, de este par de ladrones, de este usurpador, de este colombiano ilegal, de este narcotraficante, de este capo, de este criminal y la bruja de la dentadas de su mujer. Para eso sí pueden salir 50 millones de dólares de la República. ¿Y por qué la señora Machado, dentro de su oferta política, no dice que el próximo gobierno se compromete a pagar la recompensa de X cantidad de millones de dólares por la captura de esos delincuentes que tienen orden de captura en los Estados Unidos? Pero además hay muchos otros sujetos que han torturado venezolanos, que han desvivido venezolanos, jueces, dígame el fiscal de los 67 tatuajes, ese es un guiñapo, ese es un chigüire sobre el cual se pueden pagar fácil 6,5 millones de dólares para el que lo consiga. Y así como ese, hay tanto infeliz que valdría la pena que le pusieran precio sobre su cabeza en el rescate, porque es que son delincuentes. No es apología del delito, es la captura de sujetos que tienen terribles delitos cometidos contra los ciudadanos, y sobre todo porque muchos de estos bichos tienen causas abiertas en la Corte Penal de La Haya, y entonces los tipos andan por ahí de lo más sobrado en un yate en Los Juanes, allá en Chichirivichi, y los tipos paseando en Margarita. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es esto? Entonces ahora los gatos andan atrás de los perros. No creo. Pero esa es parte del reclamo que uno tiene que decir, hay que subir la apuesta del juego. Sobre todo porque vemos que hay mucha emoción al día de hoy con la promoción de la inversión de corporaciones extranjeras en Venezuela. Pero hay que recordar, ¿quiénes son los que están manifestando que van a invertir en Venezuela? Solamente los que ya estaban metidos, es decir, Chevron, que estuvo todo el tiempo con los chavistas y ahora sigue, Shell, que tiene 100 años en Venezuela y que se conoce la O por la redonda, Exxon, que tiene que tratar de recuperar 800 millones de dólares, Eni de Italia, que también estuvo comiendo completo, y algunas otras empresas, pero luego dicen, no, pero es que estamos promoviendo otro montón de empresas. Mire, ahí lo que hay es el reciclaje del dinero robado a los venezolanos por estas bandas de maleantes que sacaron los dineros a bancos offshore y ahora crearon compañías offshore con nombres simpáticos en inglés, o nombres en mandarín, o nombres en turco, o nombres en farsi, o nombres en italiano, la Corporazione del Sole Resplandeciente. Ajá, pero ¿quién es el dueño? El dueño no es más que el testaferro de un bicho de estos generalotes, como por ejemplo el Cíclope, que hacíamos ayer mención de que es el rey del oro y los diamantes del oriente del país. Entonces, si no revisamos bien, si no le ponemos precio a todo este poco de delincuentes, se nos van a colar, porque, insisto, el gobierno americano está haciendo su revisión de su cartilla, de su tarea, pero es trabajo de nosotros revisar que todo este poco de bichos no se cuelen y sigan haciendo fiesta en nuestro país. Por lo pronto, vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.